Creo que está en el micro nadando todavía. Bueno, vamos a hablar de eso. No de eso. ¿Cómo definirían shock? No shock. Es una hipoperfusión tisular. Esto conlleva un montón de cosas, ¿no es cierto? Hipoperfusión, ¿qué es hipoperfusión? Y lo primero que piensa es que una muerte cerebral, hipoxia tisular, necrosis tisular, y todo eso va a llevar a una el final es la sed. Y eso es lo que no queremos llegar. El diagnóstico del shock no es laboratorial, no es corporal, no hay ningún examen complementario que nos defina o nos diagnostique el shock. El diagnóstico del shock lo hace uno. Primero, reconocer la presencia del shock. ¿Y cómo lo reconocemos? Como han dicho, buscando la hipoperfusión tisular. ¿Qué buscamos primero para pensar en hipoperfusión? ¿Qué le vemos? Los pulpejos de los dedos. Si el llenado capilar es malo, hay una hipoperfusión. Por eso decimos, no estamos en laboratorio. No necesitamos transporte, porque para eso necesitamos tensión. Si ustedes han estudiado, al parecer han bien estudiado por la patología, el pase de comunicación. Y toda patología tiene sus signos y sus síntomas. Y van a acordarse de fisiopatía. ¿Por qué duele? ¿Por qué se edematiza? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso decimos que fisiopatología y medicina de la ciencia es porque igual que en el colegio, filosofía de la ciencia es porque en medicina la ciencia porque es fisiopatología. Si usted está ante un paciente traumatizado, lo primero que pensamos es que ese paciente tenga un solo poder. Pero si no pensamos en eso, no vamos a identificar nada. Si no sabemos buscar los signos mínimos, los síntomas mínimos de nuestro hipoalémico, no vamos a pensar en eso. Y si lo diagnostican y se dan cuenta de eso, ¿qué van a hacer? Digamos que estamos en un hipoalémico. ¿Qué van a hacer? ¿Qué harían? Hidratarlo, ponerle vía, ¿no es cierto? Pero ese es el primer error. Ese es el primer error. ¿Por qué?
yo aquí el primer error. Ustedes tienen en su casa plantas en macetas y lo riegan, o por lo menos le lloran. Aquí le conté ahí, vale. Aquí es el primer error. El segundo paso para el diagnóstico y tratamiento del sol es identificar la causa. ¿Por qué le ponía el ejemplo de la maceta? Si esa maceta tiene roto el asiento, le van a echar agua. ¿Y qué va a pasar? Se va a salir. Yo no soy polémico y hemorrágico. Si no cierra el grifo, va a seguir perdiendo agua. Por eso está en la propaganda. Cierra ese grifo, dice uno. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Cerremos el grifo que está sangrando. No es cuánto de sangre va a perder, sino por qué pierde esa cantidad de sangre. Entonces, el manejo del sol es eso. Primero, saber que está en shock. Segundo, es buscar la causa. Miren el objetivo, por ejemplo, y vamos a darnos cuenta sobre el diagnóstico y el tratamiento del sol. Va juntos. Igual que cuando hemos hablado del manejo inicial, hemos dicho identificar la patología que causa la muerte del paciente de forma inmediata y a la vez hacer el tratamiento. De nada sirve decir este paciente está con un neumotólico hipertensivo, pero tiene también un problema volante. Si pasamos a buscar todos los diagnósticos, llegamos tarde, se nos murió el paciente. Dejamos pasar el neumotólico y el neumotólico nada. Entonces, bueno, diagnóstico de la patología identificada en la revisión primaria, diagnóstico y tratamiento igualmente. Diagnóstico, buscar la causa para que sea el tratamiento. Definición y aplicar esta definición en la práctica clínica. Hipoperfusión tisular. Busquemos la causa de esa hipoperfusión. Reconocer el shock y correlacionar los signos clínicos agudos del paciente con grado. Entonces, ustedes han visto en materia de medicina interna shock. Quizás no es un normal, pero han visto shock cardiovénico, han visto shock neurogénico, han visto shock séptico. Y todo termina en una hipoperfusión. Nosotros tenemos en la cabeza las patologías que pueden causar esto. Nos va a ser fácil hacer bien. Se dice que hay que pensar en la patología para poder encontrar. Y tenemos que saber que anatómicamente hay un mecanismo del organismo la causa. Por ejemplo, si un paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿en qué vamos a pensar primero? Pero no siempre. Hay muchos diferenciados. Y entonces preguntemos, ¿dónde empezó su dolor? Pensando en la famosa cronología appendicular del nervio. Por eso que ahora ya no se dice paciente que llega con dolor en fosa ilíaca. Ya no decimos apendicitis, decimos síndrome de fosa ilíaca derecha. Y ahí englobamos más de 20 diagnósticos diferenciales que hay. Pero cada uno tiene
algo que lo diferencia y al final queda muy bien. Por eso que para hacer diagnóstico pensamos en varias patologías y hablamos de diagnóstico diferencial. Si es una mujer, un embarazo un poquito rojo, no te yo también. Te están extrañando a todos. Si nosotros hacemos un código renal, viene su carácter, va a ser la irradiación. Si es una neumonía, buscamos o descartamos con qué, con la punta de la mano, con el soplo cubano. La educación general es clínica, que lo diferencia de la medicina. Entonces, vean qué importante es reconocer y correlacionar para pensar en eso. Explicar la importancia de la identificación temprana y el control de la vida. Para evitar llegar a eso, para ir con que vamos a terminar en comparar y contrastar la presentación clínica de los pacientes con varias clasificaciones. No es lo mismo tomar una unidad de sangre y perder sangre y cantidad de sangre. Porque nosotros, al donar sangre, estamos presentando un cierto grado de eso, pero que no va a ser determinante para que se pierda la vida o para que haya repercusión en su país. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de sangre perdida, el tipo de estado, el tiempo de evolución. Describir el manejo inicial de su hemorrágico y la evaluación continua. Un trabajo siempre hay que pensar en evaluación y reevaluación periódica. Usted al hacer la revisión de ABC puede que haya lo que son, pero cuando terminó la E y no hizo la revisión, puede ser que ya su A, su B, el trauma, el trauma es como ir a darse una instancia médica, así como ustedes en su segunda instancia reevalúan de uno primero. Entonces pensemos en reevaluar permanentemente. Reconocer la respuesta fisiológica a la reanimación. En cada clase repetimos lo mismo. ¿Cuál es la mejor evaluación para saber si estamos haciendo un buen tratamiento? Ver que los signos o síntomas con los que llegó el paciente mejoraron. Si el paciente llegó hipotenso y después de media hora de tratamiento usted ve que la presión mejoró, significa que usted está haciendo un buen tratamiento. Es el mejor parámetro, no hay laboratorio. El fenómeno de adaptación de Hansel, que ya no lleva el resultado, se cumple. El organismo es tan sabio que esconde lo que más tarde va a ocupar. Y eso es lo que debemos hacer ahora que estamos tan mordidos en la vida del país. ¿Qué hacen nuestros madres? Van al mercado y colocan todas las semanas. Porque no sabemos cómo va a estar nuestro cuerpo bien. Se corra la vida. 20.
Bueno, vamos a hablar de economía. Y vamos a llorar. Explicar el papel del reemplazo de sangre. No es nada más que un paciente pobre que le metamos sangre. No es solamente sangre. Primero tenemos que manejar el medio interno. No se olviden ustedes del ámbito de medicina interna, el famoso tercer espacio. Fíjense lo que me dijo el paciente haciendo un tercer espacio. ¿Qué es un tercer espacio? Un circuito de líquido del espacio intracelular, extravascular y después al tejido celular subcutáneo. Y se produce el edema. Y después el organismo va sacando de ahí a donde lo lleva a donde le hace falta. Entonces el reemplazo del líquido primero es primero son y mientras tanto vamos a la causa. Por eso es que entraba en la regla. 2 litros de suero con paquete de cola. Si usted le pasa al líquido, el suero fisiológico no transporta oxígeno, va a seguir su hipóxia. Pero lo que está haciendo con eso es mejorar su química del espacio intracelular. Se dice que el suero fisiológico es el que más se parece al espacio extracelular. Entonces, y después ya lo va pasando, lo va a evoluir y el paciente va a seguir su progreso, porque la causa es importante responder de fuerza. Describir las consideraciones especiales. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? No es lo mismo como eso, una embarazada, no es lo mismo un fisiculturista. Esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando hemos visto de manera inicial del paciente. También hemos hablado de eso. El paciente de deportista, fisiculturista, siempre son radicales, que son impotencias. Y si nosotros no tomamos en cuenta que esos son problemas fisiológicos, le vamos a meter mucho de esto y lo vamos a aumentar. Esas son las consideraciones que se deben tener. No se olviden que en la embarazada también existe la anemia fisiológica de la embarazada. ¿Por qué? Porque es más y se produce la famosa hemodifusión. Entonces, esa consideración siempre tenemos que tener en cuenta. Volvamos al principio. El paso inicial es reconocer la presencia. Si no reconocemos la presencia, no vamos a hacer un tratamiento imposible. Ver el llenado capilar es iniciar el diagnóstico de una hipotensión. ¿Cuánto es el llenado capilar normal? 2 segundos, menos de 3 segundos, lo demás. Si eso está alterado, estamos ante la presencia de una hipotensión. Pero han visto también en la práctica de fisiología el famoso tiempo circulatorio, todo bien. A mí eso no fue. Entonces, el gluconato, un ml de gluconato hacía presión, y en menos de 3 segundos usted está sintiendo la sensación de la lengua, calor. Y si le pone más, hasta la sensación de visión interior, ese tiempo circulatorio. Y si eso no se cumple, no percusión. Entonces, el primero que tenemos que hacer es conocer la presencia. El segundo paso, identificar. Vamos
Rarísimo. ¿Y cuándo se da eso? Cuando el paciente llega a la emergencia después de muchas horas con el virus. Cuando tuvo una perforación, se dice la hueca, y que clínicamente en ese momento usted lo revisó, no había significación, y tal vez hasta repitiendo una regresiva, estaba buscando un signo de esto. La perforación dice la hueca, signo de OPE. Ahí descubrió entonces, por eso que el trío radiológico en el manejo del paciente total. La radiografía de columna cervical, tórax, no es la columna cervical porque pierda sangre, o se oculte la sangre ahí, porque si es una lesión de columna cervical y no lo manejamos adecuadamente, lo vamos a dejar para el video. Por eso que hemos dicho A y AR, que es la limitación de la columna cervical. Pero en tórax hay patologías que van a similar, o puede ser la causa, como el taponamiento cardíaco, el neumotórax. Por eso que tenemos que buscar la causa. El neumotórax, atención, va a retardar el retorno venoso. Y eso va a similar aquí, pobre, durante el taponamiento cardíaco. El neumotórax es muy parecido al taponamiento. La diferencia es en el taponamiento cardíaco, los fluidos respiratorios. En el neumotórax hay abolición del fluido respiratorio. Después todo lo más similar. Como en cualquier patología hay algo que lo diferencia del otro. Y eso se va a transformar en todo. Es el resultado de una lesión extensa de la médula espinal cervical con la base de la área. El shock neurogénico no produce hipovolemia. ¿Lo han visto en ejemplo que habla de shock neurogénico? Que decíamos nosotros es raro, pero solamente cuando la gente ya está porque tuvo la presencia de la perturbación de vista nueva. Los pacientes con trauma abdominal pueden presentar hemorragia. Cuando un trauma de hígado, sangre se ve contenida por la cápsula de hígado y después se rompe. Esa sangre está acumulada dentro de la cápsula de hígado. Al romperse, va a contaminar. No se olviden que la sangre es un excelente campo de cultivo. Y si eso se asocia con una perturbación del cerebro, pues la responsabilidad en el manejo del paciente empieza en el reconocimiento de la presencia, cuyo tratamiento tiene que ser paralelo al movimiento. Si ustedes sospechan, dicen el tratamiento, pero busquen acá. El trauma es la causa más común del shock neuromotor. Y todo paciente que está traumatizado hay que sospechar eso
A ver, para entender la fisiopatología del shock, tenemos que pensar en esto. La fisiopatología cardíaca básica y la pérdida de sangre es esencial para entender el estado del shock. Y aquí vamos a hablar de la precardia, de la contractilidad miocardia. Miren, cuando hablamos de la fisiopatología cardíaca básica, pensamos en esto, en el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada contracción. Ese es el gasto cardíaco. Y se determina multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Y eso de qué va a depender? De la contractilidad cardíaca y la postcardia. Eso es la definición de cada uno. Pero recordando, ¿qué es la precarga? Al volumen de sangre que retorna al corazón. Se retorna de luz. ¿Qué es la contractilidad? ¿A qué se refiere la contractilidad mecánica? Es la fuerza que ejerce la fibra muscular cardíaca. Y eso lo han visto también en psicología, cuando han hablado del comportamiento de la fibra muscular cardíaca. Han hablado del fenómeno de la cadera, han hablado del fenómeno del ciclismo circular, han hablado del plasmatopismo. A eso se refiere la complejidad mecánica. Ya debía ser la práctica de la ligadura en el corazoncito del sapo. No se olviden que el sapo tiene dos ventrículos solo tiene dos ventrículos solo. Ya han hecho la ligadura. Primero, entre la aurícula y el ventrículo y el corazón para el miembro. Después hacen la ligadura más arriba de la aurícula, el corazón del valor. A eso se refiere la contractilidad mecánica. Y la postcarga es la resistencia, lo que se nos pasa. Esta es la forma de entender correctamente la fisiopatología de la fibra muscular cardíaca. La respuesta circulatoria temprana a la pérdida de sangre son compensatorias. El organismo está creado de la máquina perfecta que Dios puede. Miren, ¿cómo responde a eso? A una vasoconstricción. ¿De qué? Piel, los músculos y de la vida. ¿Qué hace el organismo? Responde lo que van a buscar los almacenes y la respuesta a la vasoconstricción. Por eso es que no se debe utilizar vasoconstrictores en el paciente con si de por sí ya hay vasoconstricción como respuesta fisiológica, y ustedes aumentan la vasoconstricción, van a llegar más rápido a la hipoxia, a la emergencia. Todo puede que el paciente sangre, lo primero que uno quiere poner es vasoconstrictor. Y eso es contraproducente ante la presión. Igual que cuando tenemos un paciente, lo vestimos y estamos en ambiente frío, va a llevar también a la vasoconstricción. El enfriamiento para cargar el estado de choque. Y la primera respuesta al problema no hay otra. Por eso lo que usted dijo, chicos, de que la clínica es soberana en el manejo del paciente. Si nosotros hacemos una buena análisis, un buen interrogatorio, un buen examen físico, no se va a realizar lo que se ha realizado acá. Porque iniciando tratamiento, hacemos diagnóstico preparado y tratamiento oportuno.
También, cuando hay shock, ¿qué aparece? Como una basura. Nosotros nos compramos que hay cada día cuando no le compramos agua. Aparece, camina la retina de la ley, que son vasos. El método más efectivo, bien interesante, el método más efectivo de restitución de un gasto cardíaco adecuado y la perfusión final que buscamos es restaurar el recurso humano. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos tratando de dar? El control definitivo de la hemorragia y la reducción del volumen circulante es la meta del tratamiento. Eso buscamos. ¿Y cómo sabemos que estamos bien? Comparando los signos vitales o los signos con los que el paciente llega a los vasos constrictores. La mayoría de los pacientes traumatizados que sufren shock hipovolémico necesitan una intervención quirúrgica temprana. Pero, ¿cómo sabemos? Identificando la causa. Si estamos frente a un trauma hepático, una víscera que salga, entonces está sangrando y lograr ese ritmo que está tapado, está abierto. Y ahí viene el trauma, un tema que adelante lo vamos a ver, que es la cirugía de control del daño, o también llamado cirugía abreviada de trauma. Si yo entro a operar para pacientes traumatizados y quiero que el hígado está sangrando, es muy difícil, chicos, encontrar la vena que está sangrando. Poder olvidar. Entonces, ¿qué se hace? Un empaquetamiento. Y lo pasamos después a la segunda etapa, que es el tratamiento de su medio interno para empezar a tratar. Y después vuelve al quirófano en la tercera etapa para ya hacer la cirugía definitiva. Ese es el tratamiento abreviado del trauma o cirugía del trauma. Hacer lo más que se pueda en el menor tiempo posible. Por eso cuando usted a un paciente de este tipo de trauma tiene lesiones viscerales, la lesión del intestino, no lo anatomos, porque si el paciente está hipoperfundido, ¿qué va a seguir su sutura? Si no le llega sangre a ese tejido, se va a necrosar, va a haber licencia de sutura y va a ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero más fácil. En 10 minutos ustedes resuelven la cosa. Y si es una lesión vascular importante, no va a ser puente de sapena para poner una arteria. ¿Cuánto le va a tardar? Más de 1 hora y media por lo menos. Entonces, ¿qué hace? Hace un bypass. ¿Cómo lo hace? Coloca una manguerita de suero, son estériles, y lo pone sobre cada lesión vascular. Lo liga y va a hacer un puente hasta que el paciente vaya a terapia ya con paciente estable, repara todas las lesiones. Eso es cirugía abreviada. Entonces, el cirujano opera para evaluar si realmente requiere alguna cirugía. Todo paciente con trauma final de interconsulta que hacen los neurólogos es no solamente para evaluar, sino para hacer una vía ejecutiva. Hemos dicho que en emergencia la vía central no sirve por varios motivos. Y uno de ellos es que
Un paciente hipovolémico tiene un colapso vascular, no va a poder. Y por intentar poner una subclavia, ¿qué va a hacer? Un neumocorte. Agrava su diagnóstico, aumenta su diagnóstico de su paciente. Un paciente hipovolémico hipóxico, ¿cómo está? Tranquilo, como peito y tal, pero otra vez, cuidado, no puedo respirar ahí, porque la sangre oxigenada no llega al cerebro, peito y tal. Y tratar de poner una vía central en un paciente así, es como un torero que quiere ponerle la daga. Es difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Una vía periférica, de su calibre, o si no, una venosidección, una venotomía. ¿Y cuál es la vena más accesible para hacer esta reconstrucción? Es la sargento, a nivel del maniobro vial. Por más gordito que sea, ¿quién tiene periférico el brazo que está en esa zona? Nadie. Entonces está por debajo de la piel, está la vena. Esa es una vía, y le coloco una blanca, hasta un equipo de suelo, y después ya puede hacer lo que quiera, puede sentar, el paciente ya con una vía segura. Por eso hemos dicho vía aérea y vía periférica. Evaluación inicial de paciente con shock. Los médicos reconocerán el estado del shock durante la evaluación inicial. Muy importante es la evaluación y el manejo inicial del paciente con shock. Muchas cosas vamos a ir repitiendo. En todos los temas vamos a hablar de la RCP, en todos los temas vamos a hablar de la PRE, en todos los temas vamos a hablar de manejo de eso. Porque el paciente nunca, hasta que demuestre lo contrario, reconocimiento del estado de shock. ¿Estará el paciente solo? Eso es circulatorio profundo. Es fácil de reconocer. ¿Cómo sale? Y el paciente no responde a la administración de líquido. Puede pensar que ya lo está sangrando, pero puede pensar que no está en su cuerpo. Un niño que puede hacer un taponamiento cardíaco, se puede hacer un taponamiento cardíaco, que también hemos dicho que cuando la patología es una aguda de trauma, la sintomatología es más. Si la patología es crónica, el paciente, por ejemplo, un derrame pericárdico, el paciente puede tolerar algo sin presentar patología cardíaca. Pero si ella considera que en el espacio pericárdico el paciente ya está completamente. Por eso el manejo de la trauma es sintomatología y tiene que estar todo. O por lo menos saber que está llegando un paciente con esa característica. Para que venga el neurólogo, el traumatólogo, para que venga el si no responde al tratamiento inicial con volumen, estamos con un cuerpo cerebro. Y para eso, posiblemente la primera herramienta para hacer diagnóstico polémico, llamado pulso. Pulso es no es de lo contrario. El
pálido. Miren, cualquier paciente lesionado que esté frío y taquicárdico debe considerarse en estado de shock hasta que esté dormido. Todos los pacientes que están sometidos a esto. Cuando hablamos de taquicardia, tenemos que pensar en tratar al paciente. Y eso lo hemos visto en fisiología. 160 es normal, cuando uno se gana normal. 140 en niño de edad preescolar, 120 en pacientes explorados por la pubertad y 100 en un adulto que puede considerarse normal. Pero nosotros, pacientes que tienen más de 80 ya hablamos de eso. Es muy difícil encontrar una persona mayor en que sea así. Ya hablamos de eso. Las personas mayores no responden bien a la encuesta. ¿Por qué? Porque hay una respuesta muy limitada. Por eso, hay encuestas para la sociedad, mayores, embarazadas, atletas son pacientes que nos pueden llevar a pensar y que vamos a hacer. Existen cambios anatómicos y fisiológicos importantísimos en la paciente embarazada y en los pacientes ancianos.